¿Alguna vez nos hemos preguntado si hay algo más allá? Algo más allá de lo que tocamos, de lo que vemos. Si es posible, no sé, conectar con gente que ya no está, o recibir guía de presencias que no vemos. Fíjate que esa curiosidad es superhumana, ¿no? Siempre ha estado ahí. Totalmente. Y justo eso es lo que nos trae hoy aquí. Vamos a meternos a fondo con un material interesante. A ver, cuenta. Es una entrevista bastante larga con Claudia Piña. Ella se describe como medium, canalizadora y usa un término curioso, transspeaker. Transspeaker, ok. Sí, y bueno, la base de lo que vamos a platicar hoy es esa conversación que está en video, en YouTube. Ahí ella detalla mucho sus experiencias, su visión de estas habilidades. Perfecto. Entonces, entremos en materia. Aquí la idea no es ponernos a juzgar si lo que cuenta Claudia Piña es real o no, ¿verdad? Exacto. No es validar ni refutar. Sino más bien explorar, entender la perspectiva que ella ofrece. Vamos a desgranar los conceptos que maneja. Ajá. ¿Qué es para ella la mediumnidad? ¿Cómo describe eso de hablar con guías espirituales o con seres queridos que fallecieron? El tema de vidas pasadas. Que también lo toca mucho. Sí, y sobre todo, cómo ella conecta todo esto con un camino de sanación, de crecimiento personal, siempre basándonos en lo que ella dice en la entrevista, claro. Claro. Y para empezar, creo que ayuda un poco a entender de dónde viene ella, según lo que cuenta. Sí, ¿cómo empezó todo? Narra que desde muy chiquita tenía percepciones raras, digamos. ¿Cómo qué? Habla de ver una figura en una esquina de su cuarto, percibir luces de colores alrededor suyo. ¡Wow! Pero claro, esto le daba muchísimo miedo, mucho. Sobre todo porque creció en una familia muy católica, muy conservadora. Uf, me imagino, sentiría que no la iban a entender. Exacto. Y ese miedo hizo que cerrara todo eso. Bloqueó esa sensibilidad en su infancia, adolescencia. Pero, por lo que entiendo de la fuente, esa puerta no se quedó cerrada para siempre, ¿o sí? No, para nada. Cuenta que ya de adulta vivió cosas muy, muy duras. En particular, la pérdida de 4 embarazos. ¡4! ¡Qué fuerte! Sí, 4 hijos que no nacieron. Y describe eso no solo como un dolor, pues imagínate, devastador, sino como el empujón, el catalizador que la hizo reabrir esas percepciones que había guardado. O sea, el dolor la llevó de vuelta a eso. De alguna manera sí. Fue un proceso que la impulsó a explorar y a desarrollar lo que ella identifica como sus capacidades. Y ahí es donde empieza a usar estos términos que mencionaste, medium, canalizadora. Exacto. Ahí empieza a definirse así. Medium, bueno, como alguien que puede percibir o ser puente con espíritus, ¿no? Ajá. Canalizadora, como quien recibe y transmite mensajes de otras conciencias, otros planos. Y añade clarividente, que es ver más allá, y clariaudiente, que es escuchar lo que el oído normal no capta. Son como las etiquetas que ella usa para su experiencia. Sí, para describir todo lo que empezó a vivir. Mencionaste un término que ella usa, transspeaking. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo lo explica? Suena diferente. Sí, ella lo distingue, lo describe como un estado de trance más profundo, digamos. Explica que en ese estado ella permite que lo que llama un ser de luz, que puede ser un maestro, un ángel, un ser querido que ya trascendió, incluso el espíritu de un bebé no nacido. ¿En serio? Sí, permite que ese ser use directamente su voz, sus cuerdas vocales, para dar un mensaje. Pero ella está consciente. Eso es lo interesante. Dice que sí, que está consciente, pero como si escuchara su propia voz desde lejos, sin controlar ella lo que se dice. Es el ser el que se expresa. Y creo que mencionaste algo de que la voz cambia, ¿no? Correcto. Detalla que su timbre, la forma de hablar, la energía, pueden cambiar un montón dependiendo de quién esté canalizando. ¿Tienes ejemplos? De ejemplos muy claros. Dice que la voz puede sonar súper fuerte, directa, casi imponente, si canaliza energías como la del arcángel Miguel, según ella. Ok. Y al revés, una voz muy, muy suave, casi un susurro de niño, si el mensaje viene de un bebé que no nació. ¿Qué? Particular. Y otro detalle, dice que estos seres siempre hablan en el idioma de la persona que recibe el mensaje. Se adaptan. Fascinante. Y esta conexión con los no nacidos es obviamente central para ella, por su historia. ¿Cómo habla de eso? De la pérdida de sus hijos.
Lo cuenta con mucha apertura, aunque se nota el dolor, ¿sabes? Claro. Dice que, a pesar de la tristeza enorme, siempre sintió muy fuerte que sus hijos no habían desaparecido, que seguían existiendo de alguna forma. Creciendo incluso. Les puso nombres, ¿cierto? Sí, les puso nombres como Aziel y hablaba con ellos internamente. Siente que esas pérdidas tan duras le enseñaron una forma de amar que va más allá de lo físico. Y cuenta experiencias concretas de conexión, ¿verdad? Algo de viajes astrales. Sí, describe muy vívidamente lo que llama viajes astrales. Experiencias fuera del cuerpo. Dice que la guiaba a su guía espiritual principal, Sergei. ¿Y qué pasó en esos viajes? Cuenta que en uno se encontró con Aziel, su segundo hijo no nacido, y lo describe muy específico. No lo vio como bebé, sino con la edad que tendría si hubiera vivido, unos 13 años. ¡Wow! ¿Y hablaron? Dice que la comunicación fue telepática. Sintió como una comprensión profunda y la confirmación de esa idea. Los hijos que se van siguen creciendo en otro plano. ¿Y hubo alguna señal o algo así en el mundo físico? Menciona una. Después de otro viaje astral donde vio a su primera hija no nacida, pidió una señal clara al universo. ¿Y? Poco después fue a sacar dinero de un cajero y en el recibo vio el número 333 repetido. Para ella eso fue un mensaje directo, una confirmación. Entiendo. Considera esos encuentros, sobre todo el de Aziel, como cruciales. Siente que fue él quien le despertó o reactivó el don que ella cree que traía de niña. Y esto lo aplica, más allá de su experiencia personal, hay una anécdota de una sobrina, ¿no? Sí, es un ejemplo muy gráfico de cómo funcionaría esto en la práctica, según ella. A ver. Cuenta que una sobrina tenía problemas para embarazarse. Entonces Claudia preguntó internamente a sus guías, y de repente sintió otra energía y empezó a hablar. Pero no con su voz, sino con la de una niña chiquita. ¿La bebé? Según Claudia, sí. El espíritu de la bebé que quería nacer. Explicando que todavía no era el momento, que necesitaba que su mamá sanara cosas emocionales primero, heridas, para poder recibirla bien. O sea, un ejemplo práctico de ese trans-speaking. Exacto. Así lo presenta ella. Y con todo esto, ¿cuál es el mensaje que ella da a otros padres que han pasado por algo así? El mensaje es muy directo y busca consolar, aunque sea, poco convencional. Les dice, sus hijos viven, están bien, están creciendo en otro plano y los esperan. La idea de que la muerte no es el final. Esa es la idea fundamental. Que entender la muerte como una transición puede aliviar mucho el duelo. Dice que la lección más grande de sus hijos no nacidos fue esa. El amor es el lazo real y trasciende lo físico, las dimensiones. Muy bien. Cambiemos un poco el foco. Hablemos de los guías espirituales. Otro concepto clave para ella. ¿Cómo los define? ¿Qué papel tienen? Según lo que ella presenta, todos tendríamos un guía espiritual principal asignado. Uno principal. Sí. Y no es alguien pasivo, ¿eh? Dice que participa en planificar nuestra vida antes de nacer, ayudándonos a elegir experiencias para evolucionar y luego nos acompaña siempre. Y hay otros. Es temporales, digamos, para proyectos, desafíos. Y ella identifica el suyo, ¿verdad? A Sergei. Sí, nombra a su guía principal como Sergei. Lo describe como un maestro espiritual de la octava dimensión. Octava dimensión. Así lo dice ella. Según su relato, Sergei la asiste en sus viajes astrales, la protege y facilita muchas de sus canalizaciones. ¿Y quiénes son estos guías en general? Los describe como seres que ya completaron su ciclo de encarnaciones aquí en la Tierra. Ya aprendieron sus lecciones, digamos, y ahora, desde otros planos, eligen ayudar a los que todavía estamos en el proceso. Y para la gente que escucha esto y le da curiosidad, ¿da alguna pista de cómo conectar con los propios guías? Es interesante, porque dice que no hay una receta única, no hay fórmula mágica. Su consejo es más bien una actitud. Pedirlo con sinceridad, hablarles mentalmente como a un amigo súper cercano, de confianza. Contarles cosas. Y meditar. También lo menciona. Meditar ayuda a calmar la mente, a estar más receptivo, pero insiste en que se presentan cuando uno está listo energéticamente, cuando es el momento adecuado. No se puede forzar. ¿Y ella cómo contactó a Sergei? ¿Lo cuenta? Sí, brevemente. Dice que estuvo un tiempo pidiéndolo.
con insistencia, pero con fe. Y una mañana, al despertar, sin buscarlo, tuvo una visión clara. La imagen de un monje budista. Ajá. Y al mismo tiempo sintió como una descarga de información, un saber interno que le confirmó que ese era Sergei, su guía. Y en la entrevista original incluso describe al guía del entrevistador, ¿no? Para ilustrar. Exacto. Hay un momento en que ella describe la guía que percibe ¿Y qué ve? blanco, con tulipanes blancos, e incluso le da un mensaje corto sobre supuestas vidas pasadas como sanador chamánico y su misión actual. Claro, se presenta como un ejemplo de la habilidad que ella dice tener. Sí, no como prueba, sino como demostración práctica de lo que ella hace. Ok. Y esto nos lleva perfecto al siguiente gran tema. Vidas pasadas. ¿Y cómo se conectan con el aura? ¿Cómo dice ella que accede a esa información? Lo describe de varias formas. A veces dice que las ve como fragmentos de películas o imágenes en pantallas mentales. Como flashes. Algo así. Otras veces la experiencia es más inmersiva, más completa. Incluso puede escuchar diálogos de esas escenas pasadas. Y siempre entiende lo que ve. No siempre de inmediato. Ahí es donde dice que su guía, Sergei, le ayuda a entender por qué esa vida pasada en particular es importante para la persona ahora. La relevancia actual. Entonces, ¿para qué sirve saber de vidas pasadas? Según ella, claro. El propósito principal que plantea es la sanación y la comprensión. ¿Comprender qué? Patrones que repetimos, miedos que no tienen lógica aparente, relaciones que son súper conflictivas, bloqueos que tenemos ahora. Buscar el origen en experiencias no resueltas de antes. El famoso karma. Exacto, lo que se suele llamar karma. Y resalta mucho el poder de las promesas o juramentos hechos en otras vidas. Dice que pueden seguir afectando hasta que uno toma conciencia y los libera. Seguro que la entrevista da ejemplos de esto. Sí, claro. Usa varios casos. Menciona una escritora con un bloqueo creativo tremendo. ¿Y cuál era la causa? Según la canalización, una falta de confianza profunda que arrastraba de una vida pasada donde escribió algo importante pero no se atrevió a publicarlo, por miedo. ¡Qué interesante! ¿Algún otro? Sí, el de un hombre con un matrimonio muy, muy difícil. La información que surgió fue que su esposa actual había sido su hermana en otra vida. ¿Su hermana? Sí. Y que él, en esa vida, la había obligado a casarse con alguien que ella no quería. Y ella juró vengarse en el futuro, creando un lío kármico que se manifestaba ahora. ¡Qué historias! Son intensas. Sí. Hay otro ejemplo muy gráfico. Una mujer con parálisis facial recurrente, sin causa médica. ¿Y? La conexión que se hizo, según cuenta, fue con un trauma infantil de otra vida. Había visto peleas muy violentas de sus padres y se quedó literalmente paralizada de miedo. ¿Y ese shock? Se quedó grabado repitiendo el patrón de parálisis ante el estrés en su vida actual. Incluso ella misma aplica esto a su vida, ¿no? Sí, comparte ejemplos personales. Menciona una vida como monja de clausura, con votos de silencio. Y eso le ayudó a entender por qué le costaba tanto expresar su verdad, por qué era tan reservada. Ajá. Y también habla de una promesa de amor incumplida en otra vida. Entender eso fue clave, dice, para sanar y cerrar en paz la relación con su expareja en esta vida. Había una lección pendiente para los dos. Lo fascinante de esto, viéndolo desde la perspectiva que ella presenta, es esa idea de que no llegamos como una hoja en blanco, ¿sabes? Claro. Sugiere que el presente está súper conectado con un pasado que puede ser de muchas vidas. Y que entender esas conexiones, esas heridas, esas lecciones, nos da el poder de decidir diferente ahora, de romper ciclos, de sanar y evolucionar. Y además de guías y personas fallecidas, ella canaliza otro tipo de seres, ¿no? Sí, la lista es amplia. Habla de canalizar a diferentes guías, a maestros ascendidos conocidos como Jesús, Buda, María Magdalena, la Madre María. Ángeles también, creo. También menciona arcángeles, otros seres de diferentes niveles de conciencia e incluso, como ya dijimos, las conciencias de bebés por nacer o que no nacieron. Y de hecho, en la misma entrevista, ella canaliza un mensaje, ¿cierto? Correcto. En un momento entra en ese estado de trance speaking y transmite un mensaje que atribuye a la Madre María. ¿Y qué decía el mensaje?
Era un llamado general a la paz interior, a la importancia de trabajar las emociones negativas, el enojo, la crítica, el juicio, sobre todo en casa, en la familia. ¿Por qué en la familia? La idea era que sanar las palabras hirientes y buscar armonía en el hogar ayuda a elevar la vibración energética de todos, del planeta. Ahora, con todo esto que suena tan fuera de lo común, ¿da alguna advertencia? ¿Algún consejo sobre cómo manejarse en este mundo? Sí, ya es un punto importante que menciona al final, la necesidad de discernir, de tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Advierte que no todos los que dicen canalizar o ser mediums lo hacen desde una fuente auténtica o elevada. Aconseja usar el propio sentir. ¿Cómo saber? Según ella, las canalizaciones genuinas se sienten. Dan paz, amor, sabiduría. No miedo ni confusión. Dice que muchas veces el mensaje resuena con tu verdad interna o se confirma después con eventos. ¿Y qué evitar? Recomienda alejarse de cualquiera que use el miedo, la culpa o la manipulación. Esas no serían señales de una buena fuente, según su criterio. Si intentamos como redondear la visión que presenta Claudia Piña en esta fuente, ¿cuáles serían las ideas centrales? Yo diría que son claras. Primero, la idea de que la conciencia sigue después de la muerte física. La vida no se acaba con el cuerpo. Ok, primer pilar. Segundo, que la comunicación entre nuestro plano y otros es posible, fluida, con seres queridos, con guías. Bien. Tercero, la influencia profunda del pasado, incluyendo vidas anteriores, en nuestro presente, pero no como destino fijo, sino como un mapa de cosas a sanar. Y cuarto, El énfasis en el trabajo interior, la responsabilidad de manejar nuestras emociones y buscar la paz, que eso es clave para evolucionar, individual y colectivamente. entonces, para quien nos escucha, esta perspectiva que ofrece Claudia Piña, basada en sus vivencias y canalizaciones, nos pinta un cuadro de realidad distinto. Sí, un modelo donde somos seres multidimensionales en un viaje de aprendizaje constante. Donde la muerte es transición, los guías son compañeros, y entender el pasado kármico es herramienta para sanar hoy y crear un futuro más consciente. Exactamente. Y bueno, más allá de si uno cree o no literalmente en todo esto, explorar estas ideas puede ser valioso. ¿En qué sentido? Pues, como mínimo, invitan a reflexionar sobre nuestra propia visión de la vida, de la muerte, de cómo vemos la pérdida, los desafíos. Nos hace preguntarnos por la interconexión, ¿no? Si podría haber capas más profundas en nuestras relaciones, en lo que vivimos cada día. Y eso nos deja con una última idea, para darle vueltas. Si tomamos esta premisa de la fuente que estamos conectados a través del tiempo, de dimensiones, ¿qué asuntos no resueltos viajan con nosotros? ¿Qué patrones vemos en nuestra vida? ¿Qué relaciones sentimos que son particularmente complicadas o cargadas? ¿Podrían tener otra lectura desde esta óptica? Claro. ¿Qué pasaría si viéramos nuestros problemas actuales pensando que quizás hay una raíz, una lección, un eco, que viene de más allá de lo obvio en esta vida? Es una pregunta potente para quedarse pensando, ¿no?